Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, como siempre. Arrancamos la semana y hay muchos temas interesantes. Sí. Mira, Luis, el arquitecto Payán, Anita lo dijo, pero nosotros debemos felicitar al doctor Castillo. El doctor Castillo. Son 85 años y, como yo digo, exhibiendo una impresionante lozanía intelectual y un compromiso político enaltecedor. Podría mucha gente no estar de acuerdo con él, pero la firmeza de sus ideas y la claridad con que le expone la misma. Y la responsabilidad con que defiende esas ideas. Sí, sobre todo. Porque a veces se puede decir y defender cualquier cosa, pero si no hay responsabilidad detrás de lo que tú defiendes, y sobre todo para asumir realmente, sí, asumirlo como compromiso, pues. Y mira, alguien que ha resistido durante años, a veces embestidas, desconsideradas de todo tipo. Yo creo que el país hubiese sido otro si cuando él empieza su campaña en contra del narcotráfico se le pone especial atención. Sí, se le puso atención, pero fue para decir que estaba fabulando. Sí, para denigrar. Y denigrar. Y sin embargo, si se hubiera puesto atención a esos llamados que se hicieron en aquel momento y que parecía como que las cosas estaban muy lejos. No, el tiempo pasó y el problema llegó. Y se acrecienta. Todavía. De manera que ese es un servicio que el doctor Castillo y junto con él, su familia, ha asumido en beneficio del país. Le ha brindado un gran servicio a la nación. A todo riesgo y a toda crítica, pero lo ha asumido. Felicitaciones para él. Bien, vamos a conversar en el día de hoy con Guillermo Carán, que también es una persona que se preocupa por los temas nacionales, no solo el tema económico, el tema político. Y Guillermo cada cierto tiempo está bien, permanentemente, no cada cierto tiempo, se le ve asumiendo las posiciones de defensa de temas que son de interés general, de manera que eso es importante. ¿Por qué cruzarse de brazos? Usted puede no tener partido o no tener comisión económica donde tratar los temas, y como quiera hay que manejarlos. Ya Guillermo no tiene comisión económica en este momento. Bienvenido, Guillermo Carán. Y en el reformismo y en el PRM. Ya yo no sé lo que tengo. Bueno, hoy es un día especial, si se quiere, dentro de la política, porque se está tratando de retomar temas que debieron haber sido ya resueltos en la agenda nacional, debieron estar resueltos y todavía están en el aire, como es el tema de una ley de partidos para organizar, disciplinar aquello, y también una ley electoral que sirva para garantizar que los partidos... Bueno, así se llama, una ley de garantías electorales. Garantías electorales, hacer que la democracia en los partidos, que ha sido secuestrada, pues pueda imponerse y que no se den esas luchas internas que muchas veces se llevan por delante a los mejores prospectos de las organizaciones políticas, y son suplantados o son llevados, se sobreponen los que tienen más recursos para poder promoverse. Recursos, como se decía ahorita, que a veces pueden ser mal habidos o no se sabe de dónde vienen. Entonces esas cosas hay que cambiarlas, hay que mejorarlas, y solo puede ser mediante instrumentos legales de control que puedan realmente ser aplicados con la justeza con que hay cuando la ley es correcta y hay quien esté en disposición de aplicarla. Pero aquí no hay reglas de juego necesariamente. Esas cosas hay que resolverlas. Y en el día de hoy pues se inicia el diálogo bajo la mediación del concertador por excelencia, Agripino Núñez Collado, monseñor Agripino Núñez Collado, tratando de justamente de retomar esas cosas. Ojalá que se pueda avanzar. Vi que el PRM está poniendo algunos condicionantes. Lo que tiene es que estar allí, no puede ceder el espacio. Tiene un 35% que tiene que aprovecharlo para lo mejor, no para excluirse o para neciar, sino para... Sobre todo eso que no cree, porque a veces tú lo que abunda a veces puede dañar. Claro. Querer que entre todo de la asociación de chineros de Jaina,
Pues carajo. Así no puede ser. Yo recuerdo cuando estaba en el tema de la reforma, tú recuerdas que Capotillo dije que no, ahí tiene que estar, en la reforma tiene que estar las cucharas y lo que sé yo qué cosas. Ahí no se está hablando del estómago, se está hablando de cosas para realmente llevar, crear las condiciones para llevarle comida a la gente, pero no se está hablando de cucharas. Entonces allí en este diálogo no se puede estar hablando, hay que traer, entren todos, que vengan todos. Señores, vamos a buscar una buena representación y entonces... Pero quien no tiene votos no debe tener necesariamente, por más democrático que se quiera hacer, Sí. o es una coquetería con los partidos pequeños. Sí, a veces partido o Bueno, rémoras algunos. me gustaría, Danilo, que Guillermo nos explicara esas cosas y nos fijara sus posiciones. No tiene que ser necesariamente las posiciones partidarias, pueden ser la visión personal que tiene de esos problemas. Para comenzar por algún lado. Bienvenido. Sí, ha dicho de paso, no está en el reformismo. Yo, claro, yo soy vicepresidente del Partido Reformista. No lo han sacado todavía. No, todavía ni me han sometido, ni me han juzgado, ni nada. Bueno. Y bueno que me dieron la palabra porque ya yo me iba a ir. Yo dije, ¿qué hago yo aquí? No, es poniendo todos esos temas juntos porque tú lo agarras por donde tú quieras. Bueno, lo primero, déjeme felicitar al doctor Castillo. Yo creo que el mejor regalo que él le ha dado al país, dentro de tantos que le ha dado, su lucha por algunos planteamientos, como por ejemplo las leyes agrarias en el tiempo de Joaquín Balaguer. Pero Vincho fue el único político que cuando aquí se estaba planteando el financiamiento público a los partidos políticos se opuso. Yo también por escrito. Sí, pero tú no eres político profesional, tú eres comunicador, sociólogo. Yo soy del margen. Y yo creo que incluso él advirtió que esto que tú hablabas de los secuestros, de la democracia secuestrada por los partidos, que eso iba a suceder desde el momento en que el financiamiento público a los partidos se instituyera como se instituyó. Sí, sí. Yo creo que eso es uno de los temas de muchas transformaciones, porque el país está necesitando muchas transformaciones que a mi juicio van mucho más allá de una ley de partidos o ley electoral. Incluso en el programa precedente con el doctor Epayán Anita se habló de una constituyente, y me parece que quienes más interesados deben estar en que las cosas se institucionalicen son los gobernantes de turno. Yo pienso que este es un buen momento y a mi juicio el liderazgo político nacional tiene en sus manos la posibilidad de autotransformarse, pero con una actitud que en cierta forma ha diferido o tiene que diferir de lo que ha sido el comportamiento habitual por muchos años. En cuanto a lo que tú planteas, yo creo que eso de que va a suceder esta tarde, que ojalá sea el inicio, es también muy importante. Pienso que el Partido Revolucionario Moderno debe participar, que debe apoyar la solicitud que pueden estar o han formulado o puedan estar formulando los partidos minoritarios, no necesariamente condicionar a su participación al diálogo, porque entre todos los partidos pueden escoger un representante para que no tener que buscar a la asociación de chineros, dijiste. Lo mismo que las instancias de la sociedad civil. Hay instancias de la sociedad civil que son pro políticas, no políticas. Bueno, eso está bien, pero hay otras instancias que tienen otros objetivos más específicos que no veo por qué tienen que estar participando, pero entre ellas pueden escoger una representación que no haga que el grupo se democratice demasiado, porque a veces cuando se diluyan en todas las cosas. Cuando la cosa se democratiza y entonces se arma una especie de asamblea popular que, que no llega a ningún lado. Que no llega a ningún lado, y yo creo que en mi concepción un tanto elitista, lo admito, me parece... Coincidimos en eso, yo creo en las élites. Ah, bueno, pero qué bueno que coincidimos en algo. Sí. Yo creo que la democracia hay que dirigirla. Claro que sí. El propio Balaguer lo que tenía era una democracia dirigida, una democracia conducida. No, porque Balaguer era partidario de la tesis del cesarismo democrático. Su libro de cabecera era el de Valenilla Lams,
lo refirió toda su generación, hasta don Juan, porque la tesis de dictadura corre popular no es más que una reactualización de los postulados de Valdenilla Landa. Entonces yo creo que ese proceso que se inicia tan tarde es importantísimo. Pienso que es incluso demasiado complejo, porque no es solamente ley de partido, ley electoral, no es solamente integración de altas cortes. Para mí hay una serie de transformaciones pendientes que ojalá el estamento político dominicano se case con la gloria para poderla implementar. Y las vaya implementando, porque el problema es que si se quiere meter todo eso petón, porque ahora lo que está asignado es la toma de posesión de las autoridades el 16 de agosto, y entonces a partir de ahí, según los cumplimientos, ir conformando las distintas cortes, pero hay algunas que no vienen ahora, y se quieren meter cosas ahora que no van todavía. Sí, pero además la visión que está animando de la ola de reforma, por ejemplo, citaste un caso que yo recuerdo que yo escribí 2 columnas sobre eso, oponiéndome al financiamiento público de los partidos políticos. Ese tipo de iniciativa, como la misma voto preferencial, que lo que ha hecho es hacer del sistema una geometría que crea muchos problemas, y la está pasando con todo eso. O sea, las visiones que se están asumiendo, ¿creen que son correctas? Ustedes los socialcristianos en Italia, por ejemplo, en un momento puntual de Italia, apostaron por visiones minimalistas que le dieron resultados. Claro que sí. Yo pienso que nosotros somos muy dados a buscar quimeras. Sí. Porque no se olviden que, por ejemplo, el voto preferencial en un momento dado se propuso como una quimera para democratizar el mismo financiamiento. Como una panacea. El mismo financiamiento de los partidos, porque así, se argumentaba en un tiempo que así los partidos no tenían que buscar a los empresarios y total. Pero ahora buscan los cuartos, los fondos públicos y también a los empresarios. Claro, y además pasan a ser entidades públicas incluso supeditadas al control. Deben ser supeditadas, controladas, pero ellos no rinden cuenta. Y en cierta forma no deja de ser una amenaza para el tipo de democracia que, socialcristianamente hablando, uno quiere, que es una democracia pluralista donde el control del Estado sea mínimo, para que el juego y el cotejo de fuerza, la correlación de fuerza, pueda predominar en favor de la democracia. Nos quejábamos, Guillermo, en algún momento de que, bueno, que hay pocos partidos, que aquí no hay opciones, que no hay, y resulta que después de esos recursos públicos han proliferado los partidos y hay una cantidad de ventorrillos, y eso es todo. Ellos viven ahí vegetando, rémora, viviendo de los recursos públicos, porque si no se someten al escrutinio privadamente, particularmente, sino siempre van adheridos a otros. Claro. A veces arrastrados por un liderazgo, por ejemplo, local o provincial. Incluso se ha generado una burocracia partidaria perversa, que vive de succionar recursos públicos. Claro, y se resisten y son unos pseudo partidos. No solamente eso, sino por ejemplo que se confunden los administradores del partido con los líderes del partido. Porque el administrador del partido, el que maneja los fondos públicos, nombra maneja los recursos y maneja el poder. Lo hace miembro de los organismos directivos, pero no puede violentar al que es su jefe y al que le paga. Entonces se pierde la democracia. Por eso es muy acertado tu diagnóstico de la democracia secuestrada. Pero lo peor es que es una democracia secuestrada con el dinero de los contribuyentes. Claro. Entonces, por eso es que esas son de las cosas que deben ser revisadas. Claro. Ahora que se habla de reformar, de modificar, de transformar cosas, hay que corregir cosas. Por ejemplo, esa proliferación de representantes, no representan a nadie, porque después no se sabe cuál es mi diputado, dónde está, y sin embargo son tantos. ¿Por qué tiene que tener que la provincia 38 diputados? ¿Qué es lo que van a representar a quién? Nuestra circunscripción tiene 7. O sea, no es posible que haya tantos diputados, que ya tú sabes las modificaciones que ha habido que hacerle al Congreso de un tiempo a esta parte, porque la gente allí no cabe, no hay donde ponerle un asiento a un diputado más. Entonces, eso hay que echarlo un poquito, eso hay que corregirlo en algún momento, modificarlo para que sean menos los representantes. Lo que ha aflorado en estas elecciones de las dificultades
del voto preferencial. O sea, hemos tenido, por ejemplo, un desgarramiento entre gente de un mismo partido, una lucha interna entre la misma gente de los partidos, pero además, en el caso de las senadurías, senadores que individualmente fueron más votados no salieron porque fueron empujados por el voto de los diputados. Entonces, el senador que quería la gente no salió, sino el senador que arrastró a los diputados que debía salir. Y eso atenta contra la democracia. O el senador que los diputados soliviantaron. Exactamente. Claro, eso hay que separarlo. Eso hay que separarlo para que el diputado que vaya allí sea un diputado que realmente quiere el pueblo. Sí. Y el senador que realmente sea escogido sea el que quiere la población, no el que sea empujado por los diputados. Sí, igual que con los gobiernos locales, nosotros tenemos que hacer que sea transparente y que se conozca quién es el regidor, para que una sala capitular sea eficiente y no una ficción. Pero tú sabes lo que es en poco tiempo tener que haberse incrementado las provincias, los municipios, haber incorporado al proceso electoral los distritos municipales, que complicó el proceso y quieren seguir partiendo eso, que es para repartir. Claro. Partiendo para repartir. Pero es lo que ha pasado, por ejemplo, con la transición, porque y la importancia en estas elecciones de un regidor, no me venga nadie a decir que fue una importancia política de representar un grupo de gente. Oye, fue tan importante los regidores que nosotros perdimos un candidato a senador por un conflicto por una regiduría. Sí. Tú te pones o sea que si se gana la regiduría, se gana la senaduría. No, estoy hablando del caso de Febrillé. ¿Por qué el atentado o el homicidio de Febrillé? Discutiendo por un regidor. Por la discusión de un regidor de un municipio. Se perdió la vida. Entonces hay como una distorsión de valores. ¿Cómo es posible, por ejemplo, puedes llegar a la conclusión, cómo es posible que tú pierdas un senador por un regidor? Pierda la vida un senador. Sobre todo porque los regidores dan permiso para instalación de bombas de gasolina. De comercios, de centros comerciales, de cines, de torres. Sí, de torres. Claro. Entonces, yo creo que pero todo eso... De torres y de bombas de gasolina donde no van o donde no deben ir. No deben ir. ¿Tú me entiendes? Porque es para violentar que están... Entonces, pero todo eso es importante que nosotros tengamos claro que requiere que se toque ese librito que tú tienes ahí, que es la Constitución de la República. Hay muchas cosas ahí que son consagradas. Por ejemplo, el sistema de participación proporcional emana de una disposición constitucional. Sí, de manera que me parece que ese proceso, volviendo a la esencia de la pregunta, ese proceso que se inicia hoy, que puede culminar, como tú has dicho, por etapas, en el término de 1 año, 2 años, lo que sea, en una transformación de nuestro sistema político que lo haga más eficaz y eficiente económica y socialmente. Así es. Este librito de la Constitución, el doctor Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, abogó porque se impriman 10 millones de constituciones para que se le dé de ejemplares, para que se le dé a cada dominicano una. El que no la tiene, tenga una, y el que tiene, tenga otra, para fin de educar en términos constitucionales a este país. Así es. Que el policía o el guardia, el militar o el servidor público cualquiera que no conozca la Constitución no la puede defender y cumplirla, y aplicarla. Y también el que tiene que hacerla cumplir, que pueda realmente cumplirla y hacerla cumplir, porque si no la conoce. Entonces hay que crear una cultura constitucional en el país de respeto por la ley. Hay que trillar ese camino si queremos ser realmente mejores o un país diferente. Vamos con con el permiso de Guillermo, vamos a hacer la primera pausa, vamos allá y volvemos de inmediato. En estos 75 años, descubrimos que hemos sido nosotros quienes resultamos motivados por lo que eres, lo que representas y lo que inspiras. De ti aprendimos la grandeza de la fe en la realización de metas y confirmamos que no hay alguien más comprometido que un dominicano con ganas de llegar lejos.
Contigo entendimos que eso que arde en el pecho es el deseo de seguir adelante y darlo todo por un mejor país. Por los valores que vemos en ti, por el camino recorrido juntos y por lo que nos queda por caminar. Somos más dominicanos que nunca. ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo. Y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca. Porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo. Porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con esa aroma que enamora, con esa herencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma, tu café de siempre. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Bien, como saben, Guillermo Carán, el ingeniero Guillermo Carán, nos acompaña en el día de hoy. Procede
la hueste social cristiana, de ahí al reformismo social cristiano. Él es de los auténticos social cristianos doctrinarios, todavía... que quedan, sí, porque ya no quedan muchos. Y entonces después, bueno, el reformismo, y entonces él terminó en alianza fue del sector reformista que terminó en alianza con el PRM y la candidatura de Abinader. Se sintió más cómodo entre Barzano. ¿Cómo abrimos las puertas? Sí. Las puertas. ¿Cómo ves las cosas, Guillermo, en este caso desde la oposición? Y una oposición que piensa o debe hacer esfuerzo por aglutinarse, por fijar realmente posiciones concretas y correctas para que pueda jugar ese rol de contrapeso, porque parecería que todavía se está en el proceso, en el escarceo del proceso electoral. Ese asunto pasó, lo que hay es que fajarse a hacer oposición, pero desde el punto de vista correcto, que forme parte no dejen solo al gobierno, sino que sirva de contrapeso, que no pase como la oposición de Venezuela, sí, que gana en un escaño, gana un poder, el poder congresional, y entonces después hay hasta amenaza de cerrarlo porque como que se le ha ido la mano. Entonces así no. Sí, chocando. Es que no es que choquen un poder con el otro, sino que se complementen cuando se consigue una cuota de poder. Entonces aquí hay un 35% que es importante, que de desempeño, al margen de cualquier crítica o cualquier escaseo, hay un 35% que debe saberse aprovechar. ¿Cree que se está trabajando en ese caso o se está trabajando todavía en las quejas? O en los lamentos. No, yo creo, honestamente, me parece que en esta etapa de la democracia dominicana que debemos preservar, tenemos tanta responsabilidad el gobierno como la oposición. No por el 35, porque yo creo que es más. Para mí, si yo mido, o todos medimos la eficiencia de la democracia por la conformidad económica, y de acuerdo a todas las encuestas, las mismas encuestas que dieron a Danilo Medina triunfador, aquí hay una inconformidad sobre las condiciones económicas y sociales de vida que roza el 50% en el peor de los casos. ¿Y por qué eso no se tradujo en voto? Ahí es que entra la responsabilidad del opositor. Yo creo que la oposición, nosotros no supimos convencer a la ciudadanía de que realmente representábamos un cambio. No levantaban la credibilidad. En las políticas económicas y sociales que se iba a traducir en la satisfacción de sus necesidades. E incluso haciendo una abstracción de las encuestas de quién está en primero y quién está en el segundo. Cuando tú estudiabas los otros elementos de las encuestas, por ejemplo, la imagen de los candidatos, las virtudes y rechazos, se encontraba que aún en esos casos todavía nosotros quedábamos muy rezagados. Pero yo debo revisarme porque hoy estoy como coincidiendo mucho con ustedes. Pero y eso es malo, porque yo al contrario, yo creo que eso es un avance. Para mí creo que es un avance tuyo ya. No, sobre todo porque ellos sin echarnos ya, cosas, elogios, no son autobombos. Luis y yo hemos estado luminosos en esas cosas, claro. Hemos estado lúcidos. Bueno. No, Manuel Azaña, que es repúblico español, un precursor de la guerra civil, republicano, tenía una frase muy lapidaria, que en una democracia la oposición tiene tanta responsabilidad como la tiene el gobierno. Y para una buena democracia se necesita una buena oposición. La realidad es que no la hemos tenido. Porque ¿con qué es lo que yo defino como una buena posición? Bueno, y cita a Manuel Azaña, que fue un gran político, un gran pensador, en el peor de los momentos para España. Claro. Y eso le impidió jugar el papel. A él personalmente. Sí, que puede pasarle a eso a muchos de los políticos que no saben. Claro que sí, claro que sí. Entonces yo pienso que la democracia dominicana tiene mucha tela por donde cortar, sobre todo pensando en su eficiencia social y económica, en los resultados.
Y para eso la oposición tiene que centrarse, y no se ha centrado en esos planteamientos críticos, serios, profundos, de criticar en el orden económico, de hacer propuestas, de hacer contrapropuestas, de aplaudir lo que haya tenido de bueno el gobierno en algunas áreas, y sobre todo de ser perseverante y tener una línea programática definida, una línea que en el caso particular de la oposición dominicana tiene que diseñarse de la misma forma que el gobierno tiene que revisarse en su conducción económica y social. Porque en la oposición no hay una sola línea, hay muchas líneas. Y esas muchas líneas fue lo que evitó que hubiese coincidencia en esfuerzos y propósitos. Sobre todo eso, no lograron concitar una mayoría que le permitiera presentarse como otra opción más. Y sobre todo opción coherente, porque bueno, tú puedes obtener la coherencia política por dos vías, o con un liderazgo fuerte, como por ejemplo el que tuvimos hace 20 años entre Balaguer, Bosch y Peña Gómez, o mediante un proceso sistemático de institucionalización que todavía estamos muy crudos. Porque para tú institucionalizar el ejercicio político en general y el opositor en particular, tú necesitas tener, por ejemplo, una serie de reuniones donde todos participen, todos opinen, llegar a un acuerdo. Vamos a examinar todas las situaciones que tienen que ver con la función pública. Las conclusiones son estas y lo que tenemos que proponer es esto. Bueno, la realidad es que no se ha visto. Y se ha dejado de ver, y yo entiendo que eso es parte también de la degradación política que tú aludías al principio del programa. Vamos a la pausa final. Volvemos con Guillermo Caran. En estos 75 años, descubrimos que hemos sido nosotros quienes resultamos motivados por lo que eres, lo que representas y lo que inspiras. De ti aprendimos la grandeza de la fe en la realización de metas y confirmamos que no hay alguien más comprometido que un dominicano con ganas de llegar lejos. Contigo entendimos que eso que arde en el pecho es el deseo de seguir adelante y darlo todo por un mejor país, por los valores que vemos en ti, por el camino recorrido juntos y por lo que nos queda por caminar. Somos más dominicanos que nunca. Bueno, seguimos. Guillermo Caran tiene que irse temprano. Vamos a dejarlo. Un gran pesar para nosotros porque sí, estábamos haciendo un excelente programa. Así es, así es. Sustancioso. Pero, Guillermo, ¿estás cómodo con la posición política que está desempeñando? ¿Cree que puedes aportar desde la oposición y que el PRM puede aportar desde una posición crítica? Sería bueno hacer planteamientos, porque yo creo que incluso el presidente llamó a la oposición
le tendió un ramo de olivo o un puente de plata para colaborar, pero no sé si ha habido respuesta de allá para acá. Que puede aportar con sugerencias, con propuestas. Yo no sé qué significa la palabra cómodo en este contexto. Yo hago lo que tengo que hacer. Afortunadamente he alcanzado un posicionamiento que, bueno, a veces lo hago con partido, a veces lo hago sin partido, a veces con un partido, a veces con otro. Y eso, gracias a Dios, me permite ejercer mi responsabilidad, que es lo que a mi juicio debe constituir. Asumir posiciones públicas. Claro, posiciones públicas, que es lo que a mi juicio debe tener como norte todo político que entienda que sus obligaciones es contribuir con el desarrollo del país, con el crecimiento económico, con la justicia social, con la participación política. Esto en base a propuestas y opiniones, porque ya tengo entendido que ya planes de proyecto personal, político personal no tiene. Uno nunca sabe, uno es producto de las circunstancias, como decía Balaguer, ¿no? En lo ordinario puede decir, de ordinario no lo tengo, pero las coyunturas se presentan. Y tú tienes, eso lo aprendí yo de Leonel Fernández, por cierto, una vez un programa de la Z cuando le preguntaron que si eso, una pregunta similar, y él dijo, bueno, y uno tiene que prepararse para cuando las oportunidades se presenten. Y me parece que no él es un maestro en ese sentido. Sí, cuando lo estaba preparado, estaba justo en el momento y en el sitio. En la parada y con maleta hecha. Y maleta hecha. Entonces yo creo que uno tiene que cumplir lo que tiene que cumplir. Si los resultados son como tú quisieras que fuera, bienvenido. Si no, por lo menos te quedas con la conciencia tranquila. Claro, aunque ya parece que esos tiempos aquí pasaron, que antes se hablaba de, bueno, Antonio Guzmán en tal sitio se puede, o hay un hombre en tal sitio que se puede candidatear, o García Godoy para la transición, el gobierno provisional. Se pensaba en figuras y se daban nombres de aquel lado del río y de allá mandaban la respuesta. Pero ya eso como que los tiempos han cambiado. Pero sí, han cambiado, pero tú no sabes hasta dónde el deterioro de la situación, las coyunturas internas que se puedan dar, pueda volver a replantear las cosas, porque ahora tenemos un proselitismo político que está muy financiado por el propio gobierno, financiado con fondos irregulares, y se pueden presentar muchas condiciones que hagan cambiar las reglas de juego que están vigentes. Y eso es precisamente lo que uno que tiene que estar preparado para, si se presenta, primero contribuir a que se presenten esas oportunidades, sembrar. Y segundo, bueno, si se cosecha, bienvenido, y en ese sentido estar dispuesto a asumir las responsabilidades que sean necesarias. Finalmente, ¿cuál cree que es el reto principal del presidente Medina al asumir ahora, el próximo 16 de agosto, un nuevo mandato, después de las cosas que quedaron atrás, de las cosas que quedaron pendientes y de las cosas que ya se hicieron? Hay realizaciones tangibles que ha hecho el presidente Medina, y hay críticas concretas que también se han estado haciendo. A la luz de todas esas cosas, ¿cuál es el reto que él tiene de por medio? Para mí el reto fundamental, la piedra angular, la espina dorsal, como tú quieras llamarla, es revisar la fiscalidad dominicana. Es insostenible que tú sigas teniendo una estructura de gasto público centrada en 3 renglones importantes, como por ejemplo que tengan que ver con carga fija, gasto corriente, como es el caso de la burocracia, subsidio y la recaudación y el servicio de la deuda, que te consumen. Pero eso está ahí, que mientras eso no se pague... pero puedes revertirla, y no es tan difícil revertirla. Lo que pasa es que hace falta una concepción de que hay que revertirla. Tú no puedes seguir con una estructura de gasto que supera... Ni cogiendo prestado tampoco. Para llenar el presupuesto. Que supera las recaudaciones y que tenga que seguir dependiendo de un endeudamiento que cada vez se hace más insostenible, que va a llegar un día que te van a decir yo no te puedo prestar más, y en ese momento viene una crisis, o que para tener que pagar la deuda tenga que sacrificar los servicios sociales de por sí precarios,
como por ejemplo está haciendo Puerto Rico, que está sacando pacientes de hospitales y está despidiendo policías y aumentando la delincuencia. O sea, ese esquema tiene que ser revisado y tiene que ser revisado por la vía del gasto, reducir, reorientarlo y mejorar la calidad del gasto, y también por vía de la tributación, que se necesita para simplificar el proceso y que se haga más fluida las contribuciones tributarias de los dominicanos. Como ese es un tema central de agenda, vamos a tener que hacer un programa especial con Guillermo, solamente discutiendo ese asunto. Así es. Bueno, Guillermo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Puedes irte en paz. Y nosotros vamos a seguir un par de minutos aquí con algún par de temas. Gracias, Guillermo Carán, que ha estado con nosotros en el día de hoy. Sabes que hay muchos temas. Hoy se celebra la convención republicana, con tensiones terribles. Tú sabes que ha resurgido movimientos racistas, los neonazis en los Estados Unidos. Eso fue, hasta prueba en contrario, atizado por el discurso de Donald Trump. Así es. Hasta cierto punto, eso, porque eso no estaba así. Y han resurgido, y están compuestos los llamados nuevos Panteras Negras. Panteras Negras era un movimiento que... ¿Se ha recompuesto eso? Sí, sí. Y eso no se había desintegrado. Se había desintegrado los movimientos de negros izquierdistas con tendencias insurgentes, ahora han resurgido unos nuevos Panteras Negras. Hay situaciones, mira esos 3 policías muertos. Ya ayer los últimos 3. Sí, 5 heridos. Y han días pasados 5 más. Esa es una situación complicada para Obama, que está casi terminando su gobierno con muchísimo éxito, excepto las cosas que no le dejaron hacer. Así es. Porque hubo cosas que estaban en su plan de gobierno. Va a marcar un referente. Pero va a marcar un referente definitivamente. La historia del mundo. Salvo que quieran ahora querer atollarle su juego a la salida, pero de todas maneras, yo no sé hasta dónde estas cosas, en vez de ayudar a los republicanos, por el contrario, lo que van a desayudarle, porque eso es provocado por un discurso radical, sí, extremista de este señor que en definitiva ha escogido a un candidato a la vicepresidencia que se entiende, pudiera formar el equilibrio, pero hasta cierto punto, pero generalmente la gente vota por los primeros. Sí, sí. Extrañamente, Luis, una encuesta realizada en los Estados Unidos dice que hay una gran cantidad de mujeres que favorecen a Donald Trump. Yo no entiendo. Es que las mujeres son muy veleidosas. Sí. A veces son difíciles de son difíciles, ¿eh? Bueno, ayer estuve en un acto muy bonito que efectuó el Banco de Reservas para cambiar la imagen. El administrador general, Enrique Ramírez Paniagua, habló en un escenario muy concurrido, donde había mucha gente de negocio, mucha gente de la banca en sentido general, mucha gente del empresariado, muchos amigos del Banreservas y amigos de las cosas que se están haciendo de manera positiva allí. Él presentó una nueva imagen de la institución financiera. Dice que durante un acto en las instalaciones del puerto de Sanssouci, a la que asistieron empleados de la entidad, hubo muchos empleados, sí, pero allí había de todo. Entonces la idea es darle movimiento y colorido a la institución y realmente hacer que ese liderazgo que ha acumulado el Banco de Reserva, seguirlo consolidando y que eso se traduzca. Habla muy bien de un liderazgo que claro, es inobjetable. Definitivamente. Entonces hay que felicitar al banco por la gestión y por esta iniciativa. El Banco de Reserva en esta administración ha venido de iniciativa en iniciativa, todo para bien, de manera que enhorabuena. Y a propósito de los 75 años de fundación de la entidad, que es el Banco del Estado. Sí. Así, y bueno, se anunció ahí incluso el otorgamiento de unos, creo que 4 premios, y creo que me quedó corto, de 4 premios por parte
de organismos económicos financieros internacionales de acreditación, que son los que realmente reconocen cuando se están haciendo las cosas bien. Que dicho sea de paso, Luis, en los últimos años el banco modificó notablemente su nivel de institucionalidad. Tú no lo dices por una cuestión de humildad, pero tú fuiste parte de esa gestión. Tu ladrillito pusiste. Y mis vainas me eché. Pero bien. El precio no ha sido el mejor. Sí, pero bien. Tenemos por aquí una nota. Ojalá el director pueda ilustrarnos. Una nota de la Dirección de Comunicación y Prensa de la Presidencia, donde se habla de la última visita sorpresa del presidente Medina por la zona de Bonao. Hizo una visita sorpresa a productores de la sección Hoyo del Pino, por allá por la zona de Bonao, donde designó una comisión que le dará seguimiento para rediseñar un proyecto de siembra de café y de cacao. Ahí tenemos unas imágenes. Bueno, las imágenes. Dicen que nos esperemos, que hay problemas técnicos. Este proyecto de siembra de café y de cacao con la finalidad de reforestar la zona del río Yuna. Esto fue el jueves, pero si fue el jueves fue ayer. Sí. Ayer, por cierto, que el presidente de la República no pudo estar en el acto del Banco de Reserva porque había en la nochecita, tardecita, había un tiempo de lluvia y estaba muy, muy oscuro y las condiciones no estaban dadas para regresar por la vía aérea, y entonces tuvo que hacerlo por tierra y no dio tiempo de estar estar presente en esa actividad, que es una actividad que fue muy lucida, muy bonita, muy bonita. Era bueno, ahí están las imágenes. Sí, entonces esto es muy, muy bueno, este proyecto de reforestar con café y con cacao. Alguna gente lo ha estado haciendo con aguacate, yo sembré los míos ya en Ocoa. Yo creo que esto es sumamente interesante porque se mantiene el entorno, sobre todo debía reforestarse en las cuencas, con café, con cacao, con aguacate. Esto mantiene el entorno verde, contribuye a mantener fresco y entonces a producir, a provocar las lluvias también. La deforestación es lo que destruye, es lo que mantiene. Bueno, ahí se estaban tomando sus cafecitos. De manera que este tipo de proyecto a lo que yo apuesto. Creo el presidente le está entrando a un tema que es interesante, el tema de la deforestación. Él decía por ahí adelante que es fundamental reforestar el país. Yo creo que sí. Quiero que tengan ingresos para que vivan una vida digna, que no tengan que salir de aquí. Es un paraíso vivir por aquí. El gobernante escuchó a los productores de las comunidades que propusieron sembrar 4.000 tareas de café resistente a la roya, porque tiene un rendimiento de 30 libras por tarea, y sembrar 1.000 tareas también de cacao. 3.000 tareas reforestadas, eso es mucha tierra y eso da muchos resultados. Ojalá que se siga por ahí. Bien. ¿Cómo anda el tiempo, Danilo? Creo que, no sé, los muchachos nos van a dar el tiempo que quizás nos quitaron, pero bueno, vamos a seguir. No, ellos no nos quitaron, no. Sí, se fueron por otro lado. Pero bien, yo tengo, me mandaron por las redes una decisión que se tomó de tipo constitucional. El tribunal esto fue en Francia, una decisión que tiene que ver con el asunto del matrimonio gay. Ajá. Muy interesante. Yo le escribí algunas líneas para mañana. En Estrasburgo, Francia, por unanimidad, el Tribunal de Derechos Humanos más importante del mundo estableció textualmente que
no existe el derecho al matrimonio homosexual. Los 47 jueces, Porque lúcido tuvieron eso. oye, 47 jueces de los 46 países, 47 jueces de los 47 países, ahora se está quitando el asunto, de los 47 países del Consejo de Europa que integran el Pleno del Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal de Derechos Humanos más importante del mundo, ha dictado una sentencia de enorme relevancia, la cual fue o es sorprendentemente silenciada por el progresismo informativo y su zona de influencia. En efecto, por unanimidad, todos los 47 jueces han aprobado la sentencia de que establece textualmente, bueno, ya lo dije, no existe el derecho del matrimonio homosexual. El dictamen fundamentó en un sinfín de consideraciones filosóficas y antropológicas basado en el orden natural, en el sentido común, informes científicos y, por supuesto, en el derecho positivo. Dentro de esto último, fundamentalmente, la sentencia se basó en el artículo 12 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Dicho artículo equivale a los artículos de los tratados sobre los derechos humanos, tal como el caso del artículo 17 del Pacto de San José y el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En la histórica y nada difundida resolución, también ha dicho el tribunal que la noción de familia no solo contempla el concepto tradicional del matrimonio, a saber, la unión de un hombre y de una mujer. Eso lo ha dicho aquí 50,000 veces la Iglesia. Sino que no se debe imponer a los gobiernos la obligación de abrir el matrimonio a las personas del mismo sexo. Es interesante y extraño, y deberíamos ver en que no haya recibido la difusión. No, lo boicotearon porque es que hay una canallada mediática, como dice alguien por ahí, que realmente secuestra todo. Hay una agenda internacional. ¿Por qué no dicen eso? Entonces yo que he visto un plumaje grandísimo, entonces digo, déjame yo hacerme eco Ese plumerío está teniendo un poder más importante. Claro, más importante de lo que mucha gente piensa. Por eso se le publicó la sentencia o el extracto de la sentencia en la columna de mañana. Tú sabes que mucha gente dice que se le discrimina, pero aquí hay áreas de la televisión local. ¿Qué es lo que le discrimina si está el plumerío en el pecho? Si no eres gay no entra. Claro. Bien, vámonos por hoy entonces. Y arrancamos con la semana con buen pie, yo creo, ¿verdad? Mañana volvemos, si Dios quiere.